Bueno, hola, ¿qué tal? Primero D, ¿cómo andan? Yo soy la profe de prácticas del lenguaje otra vez. Este es el video que les dije en el anterior que les iba a hacer. Y en esta oportunidad me voy a dedicar a ver con ustedes cómo se hace la actividad 2, ¿sí? Ustedes habrán visto que el cuadernillo está separado en partes. Si yo no me acuerdo mal, son 7 partes. Ese cuadernillo lo armé hace ya un tiempo. Eso también está bueno que lo sepan, es un cuadernillo que armé yo, no es que lo saqué de ningún lado, las actividades las hice yo, etcétera. Por eso las conozco y sé que se piden cada una. Bueno, vamos a ocuparnos de la segunda parte. Yo tengo acá la compu, como la otra vez, y voy leyendo y vamos viendo qué hay que hacer en cada una de las consignas. La segunda parte se llama las palabras, 2 puntos, cada tipo de palabra, una actividad específica. Ya hablamos nosotros de tipos de palabra y de hecho en la primera parte había como una pequeña consignita que nos pedía que nosotros viéramos algunos tipos de palabra que se supone que estaban ahí en el cuento. Esperen que hice lío, para variar. Bueno, bien, vamos a lo que serían las actividades de esta segunda parte. Bien, la actividad 1 es bien sencilla. Dice, busca en el cuento La batalla del jardín, que es el primero, el que leímos al principio, con el que empieza este cuadernillo, las características de los siguientes personajes y escribílas usando adjetivos. Y atenti con los adjetivos. Ya que estamos, hacemos un pequeño paréntesis y explicamos adjetivos. Habíamos dicho en el video anterior que eran palabras que decían características o cualidades de las cosas, de las personas, etcétera. ¿Qué cosas pueden ser adjetivos? La otra vez nombré colores en el video anterior. Por ejemplo, los colores serían eso que se llaman adjetivos calificativos. Después, otra cosa que son adjetivos son los números, ¿sí? Cuando yo digo 4 manzanas, cuando digo 6 perros, cuando digo 8 hombres, estoy agregando un adjetivo. Esos adjetivos se llaman numerales, ¿sí? Existen varios tipos de numerales. Después vamos a armar un video bien sobre tipos de palabra y todas sus diferencias, pero vamos por partes. Entonces dijimos que los colores eran adjetivos, que los números eran adjetivos, que cuando digo características, lindo, bueno, malo, gordo, feo, simpático, insoportable, etcétera, también. Y también el lugar donde la gente nació o reside. La gente, las cosas, los animales. Por ejemplo, cuando digo mujer española, digo perro francés. Cuando digo mate importado, perdón, de importado sería otro tipo de palabra. Mate chileno, ¿sí? No sé, vecino cordobés, etcétera. Por ejemplo, ustedes y yo que vivimos en Esteban Echeverría somos echeverrianos. Esos son los adjetivos gentilicios. Bien, nos piden acá que demos usando adjetivos, tal vez los numerales no les sirven, tal vez los gentilicios tampoco, no sé, eso lo va a ir viendo cada uno, pero van a tener que describir a Collins, a Smith y a Perico. Para eso, ¿qué van a hacer? Van a revisar el cuento y van a ver cómo son esos personajes. Esta sería la primera de las actividades de la parte 2. Segunda actividad, mentira, en la misma dice, clasificar los adjetivos que encontraste de acuerdo a su clase, género y número. Y ahí está lo que yo les explicaba recién. Género y número ya lo vimos. Género era femenino, masculino o ambiguo. Ambiguo era cuando me sirve para tanto para femenino como para masculino. Por ejemplo, si yo digo verde, verde es un adjetivo calificativo ambiguo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la pollera verde o puedo decir el camisón verde, ¿sí? Me sirve para femenino y masculino y no cambia. En cambio, por ejemplo, negro, no. Yo tendría que decir la pollera negra y tendría que decir el camisón negro. Ahí sí cambia, ahí hay femenino y masculino. Cuando no cambia y me sirve para los dos, se llaman ambiguos. Bien. Eso sería género. Números, singulares o plurales, si es uno o son muchos. Y después, clases. Clases de adjetivos. Recién nombramos algunos. Gentilicios, los que me dicen de dónde es, dónde vive o dónde nació. Chilena, español, cordobés, echeverriano, etc. Numerales, los números 2, 3, 4, etc. Esos se llaman cardinales. Y después están los que se llaman ordinales, que me dicen el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, décimo, vigésimo, etc. Después tenemos los calificativos comunes. Por ejemplo, grande, chico, alto, simpático, rojo, verde, violeta, etc. Hay muchos más adjetivos, pero por ahora con ese grupo nos vamos a
poder manejar. Así que así, buscando los adjetivos para describir a esos tres personajes y tratando de clasificarlos, van a poder cumplir la primera consigna de la parte 2. Segunda consigna de la parte 2, hay una pregunta. ¿Qué nombran los sustantivos comunes abstractos? Da 3 ejemplos. Los sustantivos se dividen en diferentes clases. En principio tenemos una gran división que son los propios y los comunes. Los propios son esos que nosotros aprendimos que se escriben con mayúscula y son los nombres de personas, países, lugares, instituciones importantes, etc. Los apellidos, bien, como por ejemplo González, Argentina, Montegrande, etc. Bien, los comunes son todos los otros, los nombres de cosas y demás que no necesitan ponerse con mayúscula. Acá me piden comunes. Bien, los comunes también se dividen en diferentes tipos. Primero tengo una gran división principal que son los comunes que se pueden dividir en dos. Comunes concretos y comunes abstractos. Los comunes concretos son los que yo puedo percibir por los sentidos. A veces las señas dicen yo los puedo ver y tocar. Bueno, no solamente ver y tocar. Porque si yo digo música, yo a la música no la puedo ver, no la puedo tocar, pero sí la puedo oír. Y ahí sí, en música tengo un sustantivo común concreto, porque lo puedo percibir por los sentidos, en este caso el sentido del oído. ¿Qué serán los sustantivos comunes abstractos? Bueno, los sustantivos comunes abstractos son los sustantivos que nombran emociones, sensaciones y sentimientos. Alegría, tristeza, enojo, depresión, aburrimiento, que debe pasar mucho en estos días, etc. Así que van a tener que explicar lo que les acabo de decir y dar 3 ejemplos de sustantivos comunes abstractos. Consigna 3. Una consigna en la que hay un cuadrito. Y acá vamos a tener problemas, porque yo sé que no hay impresoras en las casas. Puede ser que hayan llegado a imprimir y se hayan llevado impreso el cuadernillo de la librería, pero puede ser que no y que se lo hayan compartido en fotos o en PDF, etc. Bien. Si se lo compartieron en fotos o en PDF, van a tener que tomarse un ratito y armar un cuadrito igual que este. El cuadrito se llama, son esos cuadros de 2 entradas. Por un lado tiene una columna con un montón de palabras. Las palabras son cartucho, fantasmita, alegría, elefantes, manada, televisor, Aníbal, melancolía, tristeza. Y arriba tiene los tipos de sustantivo. Propios, comunes, que los hablamos recién, concretos y abstractos, y una división más que todavía no mencioné, pero que ahora la explico, que son colectivos e individuales. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirar e ir marcando qué clase de sustantivo es cada una de esas palabras, ¿sí? Bien, propios y comunes lo expliqué recién. Propios eran los nombres de cosas, países, países, personas, lugares que se escriben con mayúscula. Comunes, todos los demás sustantivos. Después, los comunes se dividían en dos. Abstractos y concretos. Concretos los que podía percibir por los sentidos y abstractos los que hablaban de emociones, sensaciones, sentimientos. Colectivos e individuales. Los sustantivos comunes concretos se dividen a su vez en 2 posibilidades más. Colectivos e individuales. Ojo, porque acá se me confunden siempre. Colectivos son los sustantivos que nombran grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo tropilla, que es un grupo de caballos, ahí tengo un sustantivo común, concreto, colectivo, porque la palabra tropilla nombra un grupo, no es plural, porque los colectivos tienen singular y plural. Yo puedo decir tropillas y ahí tendría el número plural. No confundir, cuando hablamos de colectivos no digo palabras en plural, digo sustantivos que nombran un grupo. Bien, individuales, los más comunes, no nombran un grupo, nombran un individuo. Si tropilla era un grupo de caballos y tropilla es un sustantivo colectivo, caballo es un sustantivo común concreto individual porque nombra uno. No importa si está en plural, si dice caballos, sigue siendo un sustantivo individual. Voy a hacer una de las palabras juntos, la vamos a hacer entre ustedes y yo, para que vean qué tendría que marcar. Voy a elegir la palabra televisor. ¿Televisor es un sustantivo propio? No, entonces no marco nada.
En la columnita de al lado, ¿televisor es común? Sí, pongo una cruz ahí. ¿Es un sustantivo concreto? ¿Lo puedo percibir por los sentidos? ¿Lo puedo ver, tocar, escuchar, oler, etcétera? Sí, marco concreto. Si marqué concreto no es abstracto, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y después, ¿es colectivo? ¿Nombra un grupo o es individual? ¿Nombra un grupo televisor? No, es individual. Entonces marco individual. Repaso entonces. Para televisor marcaría común, concreto, individual. Hago 3 crucecitas para esa palabra. De la misma manera, ustedes van a ir marcando todas las crucecitas correspondientes a cada una de esas palabras que tienen ahí. Bien, continuemos. Consigna 4. Difícil. Verbos. Ya hablamos de verbos. Dijimos que los verbos eran palabras que nombran acciones, ¿sí? Y que en general los encontramos conjugados. Dice, los verbos son palabras que expresan acciones y tienen un tiempo, una persona, un número y un modo. Clasifica los siguientes verbos siguiendo el ejemplo. Y el ejemplo es la palabra, el verbo escribimos. Y ahí dice escribimos y al lado está clasificado. Dice que escribimos es verbo que está en pretérito perfecto. ¿Qué es el pretérito perfecto? Es el tiempo. Nosotros en primer año vamos a trabajar con 3 tiempos verbales. Presente, que son las acciones que suceden ahora. Pretérito, que son las que pasaron en el pasado. Y futuro simple, que para nosotros se va a llamar futuro nada más. Eso de perfecto e imperfecto por ahora lo vamos a dejar en suspenso, pero con que me digan pretérito o pasado, si me dicen pretérito mejor, suficiente. Y después, primera persona del plural. ¿Qué son las personas verbales? Las personas verbales son las que realizan la acción de los verbos. Son sencillas, ustedes las conocen y se nombran de acuerdo a la cercanía en relación a mí que soy el que habla. Digo, yo, primera persona, tú, segunda persona. Él o ella, tercera persona. Esas son las singulares. Plurales, nosotros, primera persona del plural, ustedes, segunda persona del plural, y ellos o ellas, tercera persona del plural. Va a haber que pensar en qué persona escribimos. ¿Quiénes escribimos? Nosotros escribimos. Así que ahí voy a poner primera persona del plural. Los modos son básicamente 3, pero nosotros vamos a trabajar con indicativo nada más, así que en modo indicativo siempre va a ser lo mismo. El modo al final van a poner siempre indicativo. ¿Qué es el modo? Es para qué se está usando ese verbo. El modo indicativo indica acciones. Escribimos indica que hemos escrito, nada más. ¿Qué verbos hay que clasificar? El verbo alcanzó, quisieron, miraba, viene, comí, llegará, besas y vendremos. Ojo con las tildes. Ese llegará me marca un tiempo, ¿sí? Bien. Dice, además, una advertencia. Cuidado, hay formas de verbos que pueden ser iguales para 2 o más personas. Por ejemplo, yo miraba, él miraba. Miraba se escribe igual cuando es la primera persona y cuando es la tercera del singular. Cuando nos pase eso, si yo tengo alguno de esos casos, dice, deberás colocar ambas clasificaciones para demostrar que pudiste verlas. Si a mí me dan el verbo miraba, pongo yo miraba, barrita, él o ella miraba. Entonces me di cuenta que se usa esa palabra así para los dos. Punto 5. Los artículos son esas palabras breves que acompañan a los sustantivos. Ya lo charlamos en el videíto anterior y habíamos dicho que eran 8, 4 y 4. 4 artículos definidos, la, lo, la, las, el, los. 4 artículos indefinidos. Una, unas, uno, unos. ¿Sí? Uno no. Uno es un adjetivo numeral. Vamos a repasar de vuelta porque me confundí. Hice el lío, no quiero que se mareen. Artículos entonces son 8. 4 artículos definidos. La, las, el, los. 4 artículos indefinidos. Una, unas, unos. ¿Está bien? Bien. Y ahí les pone lo que les pide. Artículo definido masculino singular. Así es simple. Van al verbo, lo buscan, se los acabo de decir. Y los ponen. ¿Sí? 6. Queda poquito. Encontré en el relato 2 adjetivos numerales. Los numerales eran los números, las cantidades. Habíamos dicho que eran los números y que también podían ser los órdenes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o 13, 14, 15, 8, 12, 5. Hay más numerales, pero por ahora nos vamos a ocupar con esos. 4 sustantivos comunes. Ya repasamos sustantivos comunes. Van al texto y buscan 4 sustantivos comunes. 2 sustantivos propios. También sabemos cuáles son.
transcribilos y clasificalos, ¿sí? ¿Qué hay que buscar entonces? 2 adjetivos, 4 sustantivos comunes y 2 sustantivos propios. Y los clasifican. ¿Qué van a indicar? Van a indicar la clase, ya se los está diciendo, sustantivo común es la clase. Lo que le van a tener que agregar es género y número. ¿Son femeninos? ¿Son masculinos? ¿Son ambiguos? Números. ¿Son singulares? ¿Son plurales? Así de simple. 7. Problema, los voy a mandar a investigar. Deberían saberlas, las voy a nombrar, pero las deberían saber. ¿Te acordás las preposiciones? Anotalas todas en orden alfabético y marca en la batalla del jardín con color rojo todas las preposiciones que encuentres. ¿Qué hacemos en el caso de que no tengan la fotocopia? No marcan nada en ningún lado porque no pueden, pero sí anotan preposiciones y ahí sí, vayan a internet y busquen. Ojo, traten de buscar una buena listita de preposiciones. ¿Sí? Preposiciones en español y aparecen. Las aprendieron seguramente entre quinto y sexto. Y son esas que aprendieron de memoria, ante, bajo, etc. Es lo que pido que anoten. Todo esto fue la actividad 2 del cuadernillo, es decir, parte 2 que tiene que ver con los tipos de palabras. Y después, la semana que viene, nos dedicaremos a la parte 3. Aclaración importante. Yo supongo que ustedes están haciendo el cuadernillo. Por eso me tomo este trabajo y los voy acompañando semana a semana. Supongo que se están sentando semana a semana. No tienen forma de hacérmelo llegar. En realidad sí, pero en la escuela no estamos poniendo en práctica ninguna entrega. No acumulen el cuadernillo para el día que volvamos a vernos adentro del aula. El día que volvamos a vernos dentro del aula, lo que va a pasar es que me van a entregar el cuadernillo resuelto. Entonces, siéntense, aunque sea una vez por semana, ustedes tendrían 2 veces por semana clases conmigo. Traten de ver los videos, traten de consultarse entre ustedes lo más que puedan. Pidan ayuda a los hermanos, a los primos, a los tíos, que van a hacer lo mejor que puedan, porque seguramente los deben de querer ayudar. Y no pierdan el ritmo de la escuela, ¿sí? Esto es diagnóstico, de esto va a salir una nota. La primera nota que nosotros vamos a tener va a ser de esta resolución. Así que traten de resolver, de tomar el compromiso, de sentarse todas las semanas, aunque sea 2 horas, 3, a poder resolver este cuadernillo. Que hayamos tenido esto preparado es una gran ventaja. Así que les voy a agradecer que se sienten y que si tienen dudas, que si hay cosas que no se entienden, que si en este video no se entendieron y en el anterior tampoco, y que cuando enfrentan las consignas no las entienden, le avisen a la prese Betty. Betty me avisa a mí y yo trato de ayudarlos lo más que pueda en la distancia. Bueno, les mando un montón de besos y espero que se cuiden, que se queden en casa y que si salen sea solo para lo necesario. Y que si tuvieron que salir, cuando vuelvan, se cambien la ropa, se cambien el calzado, se laven muy bien las manos y limpien lo que hayan traído de la calle antes de guardarlo. Bueno, besos, cuídense y espero que lo estén pasando lo mejor posible dentro de este contexto. Nos vemos la semana que viene.